Muy buenas tardes para todos las personas que en este momento, 4 en punto de la tarde, hora colombiana, se conectan desde las diferentes localidades, ciudades, departamentos, mercados agrícolas de Colombia. Gracias a todos por la puntualidad, por estar conectándose a esta webinar, taller de bioestimulación, los genes lo son todo en esta alianza que nace en este 2023, una alianza sólida entre Syngenta y Acadian, llegando al mercado colombiano con un portafolio de alta calidad, entregando soluciones, respuestas y asesoría en todo el concepto de bioestimulación de los diferentes mercados agrícolas de Colombia. Así que gracias a todos, los invitamos a que mientras damos inicio y unos minutos para que se sigan sumando más personas a nuestra webinar, nos vayan contando por el chat desde dónde nos acompañan, desde qué ciudad, desde qué cultivo o mercado agrícola nos están acompañando en esta tarde. Así que nuevamente bienvenidos y en unos minutos estaremos dando inicio a nuestro taller de bioestimulación. Los genes lo son todo. Jesús Cantillo, buenas tardes. Desde Villavicencio Meta estoy transmitiendo yo en este momento un saludo muy especial para toda la zona bananera de Santa Marta. Gracias por contarnos, por conectarse y por contarnos desde dónde se transmite. Así de igual forma, invitamos a las personas que mientras damos inicio oficial nos cuenten, nos saluden un poco. Ahí está Heider Ramírez, Oriente, Antioquia, bienvenido a toda la comunidad agrícola de Antioquia y de los demás municipios y departamentos que hoy nos van a estar acompañando en esta webinar. Interesante, Jorge, que nos digan de dónde y el cultivo, porque de esa manera también podemos ir enfocando algunas de las informaciones que hoy David nos comparta para que sean de mayor utilidad, ¿no? Por ejemplo, si es banano, si es aguacate. Perfecto. Yo creo que Aquí sí es estamos interesante. viendo, claro que sí, ahí estamos viendo bananos, se está conectando David, eh, Oriente, Antioquia, tomate, papa, frijol. Aquí está desde la Altillanura colombiana, uno de los líderes técnicos de un proyecto muy importante en la Altillanura de soya y maíz, como los cultivos y talcol. Y se siguen sumando personas a esta webinar. Saludo especial ahí a Joshua Reina, a Diego Sierra, a Alejandro Restrepo. Bienvenidos, bienvenidos a todos. 68 participantes en este momento. Vamos a dar unos minutos para que se sigan sumando nuestros clientes a esta. Más personas de banano, Jorgito, mira. Juan Carlos Rosado, banano es una bananera también. Que bueno, Diego, me mencionaste que debíamos de mostrar algo, no entendí muy bien, cortó un poco la comunicación para mí. No, que qué bueno que se están identificando con nombre y cultivo y zona, porque así más Ah, o menos puedes tú también tener una mayor, o poner, todos, tener una claridad y hacer énfasis en algunos temas. perfecto, claro que sí, claro que sí. Darle en esencia el contexto al cultivo que podría tener dominancia. Correcto, así es. Pero el webinar está abierto, el chat del webinar está abierto para las personas que deseen preguntar del tipo de cultivo que se requiera, pues tenemos cómo poder responderle. Mira, Así es, David. varias personas Contar. del Ecuador también, de la zona bananera del Ecuador, de Machala, que bueno Así es, David. En este momento ya sumamos cerca de 100 personas conectados en estos 5 minutos. Seguramente vamos a contar con una audiencia muy importante. Seguimos saludando allí a las personas que nos cuentan por el chat desde dónde se están conectando. Por aquí tenemos un saludo especial para Francisco
que nos se conecta desde Agrotienda Pasto, Mercado de Cebolla Junca, David, ve, Cultivo de papa también, señor, por en zona acá, Ernesto Nariño. Torres, maracuyá, plátano, pimentón, Pampa. Ecuador, Península bienvenidos Santa Elena. a todos nuestro país vecino y hermanos ecuatorianos, bienvenidos a este webinar, taller de bioestimulación. Los genes lo son todo. Hoy contamos con la presencia eh, y como conferencista, a David Chacón, quien es nuestro líder en la región andina para la empresa Acadian Plant Health, quien a partir del 2023 hemos iniciado con una alianza sólida y estratégica en la llegada al mercado no solo de Colombia, sino también de otros países de De la Sudamérica, región andina. de la región andina, sí señor, para sacar adelante este proyecto juntos entre Syngenta y Acadian. Así que vamos a dar unos 5 minutos más para que demos inicio a este webinar. Los genes lo son todo. Zona bananera Santa Marta. Tierra muy bonita, Santa Marta. Un saludo para toda la gente de Santa Marta. Seguimos recibiendo más participantes, ¿verdad? Y me imagino que si logramos mirar en Facebook Live, también debe de haber otros cuantas personas que estén participando igual. Y hay gente de Santa María Huila. Bienvenido, Diego Silva. Santa María Huila. Ok. Tierra café, Tierra tierra cafetera. cafetera. Ajá. Desde que oigo Huila, sí me hace sentir en la tierra cafetera. No Así. conozco, pero podríamos conocer algún momento. Y se suma más gente, se suma más personas de Banano. Qué bueno. Sí, Qué bueno porque es un tema muy importante entenderlo desde la perspectiva de bioestimulación. Poder entender qué es lo que estamos haciendo actualmente y cómo mejorar nuestro rendimiento y cómo evitar que la planta entre en un proceso de estrés que esto merma nuestra producción. entonces, entonces a Edna Orgatiga, bienvenida Edna. Mira, de Banano en Ecuador nos está escribiendo el equipo de Singenta. Alex Pesante. Ah, ok, sí, 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 gente en Ecuador. Súper. Hola Alex, Bien, un saludo. bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Jorge, yo creo que estamos ya Un listos, ¿no? minutito y damos inicio. Recordarle a las personas que ya se encuentran conectados, ya superamos la barrera de las 100 personas. Eh, Hola David, saludos a Ecuador, ahí le llega un saludo especial a David. Quería recordarles que vamos a estar recibiendo sus preguntas. Saludo especial para Juan David Viatela, desde la Altillanura colombiana, soya, maíz, David, principalmente. Eh, Recordarles que vamos a estar recibiendo sus preguntas a través del chat eh, y alguno de nuestros panelistas va a estar dando respuesta vía chat o teniéndolas para al final leerlas y dar respuesta al final de nuestra conferencia. De igual manera, para los que quieran después validar, reconfirmar, profundizar en algunos de los aspectos, vamos a estar, esta webinar está siendo grabada y la vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Vamos a estarles enviando el link de nuestras redes de YouTube, de Facebook, para que se conecten con nosotros, se suscriban, le dan clic a la campanita para recibir notificaciones y que empecemos a crear esta comunidad agrícola alrededor de la bioestimulación. Así que no siendo más, 4:10 de la tarde, damos oficialmente inicio a nuestra webinar, taller de bioestimulación. Los genes lo son todo.
Diego Felipe Méndez, nuestro líder de mercadeo Syngenta en Colombia. David Chacón, líder de la región por parte de Acadian Plan Head. Buenas tardes, bienvenidos, el auditorio es de ustedes. Gracias, Jorge. Bueno, no voy a redundar más en el saludo, pero simplemente darle la bienvenida de nuevo a todos y espero que este taller que hemos preparado de la mano de nuestro aliado y partner ahora en el negocio de la bioestimulación, Acadian, y obviamente liderado por David, les sea de mucha utilidad y les permita tomar decisiones en adelante en cada uno de los cultivos en los que ustedes están. Así que bienvenidos. Iniciemos entonces ah, hablando de la import. Si quieres, por favor, el siguiente slide. Gracias. De cuál es el objetivo de esta reunión, para qué estamos. Básicamente es cómo de la mano de Acadian y Syngenta hoy, que es digamos, un momento muy especial para la compañía, estamos llevándole al agricultor, a los agricultores colombianos y de las regiones donde nos escuchan y nos ven, una herramienta muy poderosa, básicamente, que nos va a ayudar a estimular genéticamente la planta, que nos va a llevar a sacar el máximo potencial de los cultivos, a mejorar sus rendimientos, a disminuir el estrés de los cultivos y obviamente, ahora lo vamos a ver, a participar de manera activa en la agricultura regenerativa del suelo. Ya lo vamos a ver más adelante de la mano de David, cómo los productos de Acadian, ahora los van a ver, Algaples y Stella Maris, son productos que se encargan precisamente de encender ese switch en el cultivo, en la planta, para darle todas las herramientas que ella necesita para superar este tipo de adversidades en el cultivo. Si vemos la siguiente, entonces aquí básicamente en el siguiente slide, gracias. Como lo vemos ahí, lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver de manera numérica. Hoy, a nivel mundial, uno de los mayores causantes de la reducción de los rendimientos de los cultivos en el mundo es el clima, el estrés, y todo lo que tiene que ver con el estrés abiótico. Y vamos a ver cómo en términos de crecimiento y de rendimiento, este estrés abiótico es el responsable inclusive de 7 a 10 veces más en la reducción de los rendimientos que inclusive las plagas o las enfermedades en el cultivo. Es mucho más impactante y lo vamos a ver de manera numérica. Como ustedes ven ahí, solo por poner un ejemplo, el techo de un cultivo, y esto que están viendo aquí es información mundial de rendimientos, como para el caso del maíz, el techo de rendimiento de un cultivo de maíz puede llegar a ser hasta de 19.000 kilos, a 19 toneladas. Pero si ustedes se fijan en la línea azul oscura, en la barra azul oscura, esas pérdidas que suman más o menos el 68%, es decir, de 19.000 que es su potencial, 13.000 se pierden por efecto del clima o una sequía o demasiado calor, pero básicamente por el efecto biótico, por el efecto abiótico como el clima, se puede perder o reducir el potencial rendimiento en un 68%. Y solo 1.000 kilos son afectados por factores bióticos como son las plagas y las enfermedades, lo cual deja un techo de rendimiento de 5.000 kilos. Y si lo pueden ver para cualquier otro cultivo como la soya, el trigo, siempre los factores abióticos como el estrés por una sequía son o es el principal causante de la pérdida de rendimientos en los cultivos a nivel mundial. Ahí como ustedes están viendo, lo ven para maíz, para trigo, para soya, para mijo, avena o cebada, pero al final el efecto del clima es el mismo en cualquiera de esos cultivos. Inclusive miren que hay cultivos como la soya, donde está, donde está claramente estudiado que hasta un 84% de rendimiento se ve afectado por factores abióticos. Eh, y ahora un poco para esquematizar mejor, en el siguiente slide quiero mostrarles una información del Dunham Trimer. Básicamente es una empresa que está eh, especializada en hacer en estudiar
y medir todo el impacto de del biocontrol, de los bioestimulantes, de los biofertilizantes a nivel mundial. Y en esta gráfica que ustedes están viendo ahí, ven cómo del 2018 al 2030 se empieza a ver una mayor demanda o un mayor uso de este tipo de productos. ¿Estimulado por qué? Por lo que acabamos de ver. Hoy hay una mayor conciencia, una mayor preocupación por cómo llevar a mi cultivo a expresar su máximo potencial de rendimiento. Y esto se ve mucho más agravado o se ve mucha mayor la necesidad cuando el impacto del clima en los cultivos, como lo hemos visto y todos somos testigos a nivel mundial, son cada vez más una amenaza para los cultivos. Entonces vemos como el biocontrol, estos son billones de dólares, pasa del 2018 al 2030 a más de 6 billones de dólares. Y así los bioestimulantes. Los bioestimulantes también, si ustedes ven que la línea azul clarita, esa también se ve cómo va arriba de los 6 millones de dólares. Hay básicamente los 6 billones de dólares. Ahí lo que estamos viendo es un mayor uso, una mayor demanda de los productos, básicamente por eso. Entonces, al final lo que dice es que año tras año y vamos a tener un crecimiento en la demanda y en el uso de los bioestimulantes a una tasa del 12%. Esa tasa va a ir creciendo año tras año el uso de los bioestimulantes por parte de los agricultores. Y para terminar y darle paso a David, quisiera que viéramos esta gráfica ya para aterrizar. Eso que vimos fue a nivel mundial, pero quiero que aterricemos un poco en Sudamérica. En Sudamérica, básicamente, la realidad es la misma. Ustedes están viendo cómo Brasil en el 2020 hablaba de 206,6 millones de dólares y cómo en el 2027 estamos hablando de 525. Es doblar. Inclusive aquí el nivel de adopción se ve mucho más alto, ¿no? Aquí estamos hablando de un crecimiento del 13,7 de crecimiento interanual, hablando pues de Sudamérica. El tamaño del mercado, como ustedes ven en el 2020, que es lo que ven en la mitad del círculo, es en la actualidad es de 513 millones de millones. O sea, cuando uno ve esto, se ve como el tamaño del mercado va creciendo. En Argentina, la situación es muy similar. Estamos en el 2020 en 178, pero para el 2027 se estima que esté en 432 millones. Es algo muy fuerte, el crecimiento se ve muy, muy fuerte y el resto de Sudamérica no se queda atrás. Digamos que pasamos de 128,51 a 305,48. Esto simplemente, y para no redundar más en la información, para que entendamos la importancia que tienen los bioestimulantes hoy en día en la agricultura y cómo cada vez más va a venir creciendo este mercado en los diferentes cultivos en el mundo. Ya obviamente lo van a ir viendo de la mano de David, las razones por las cuales esto sucede y qué es lo que los bioestimulantes, especialmente si quieres en la siguiente, el mercado de las algas, que es esto que ustedes están viendo en este momento en esta gráfica y es de lo que vamos a hablar con David en adelante, también está teniendo una adopción bastante grande y bastante rápida. Ya, ahí no me quiero detener mucho para darle paso a David, pero ustedes están viendo cómo Brasil también pasa en el mercado de la adopción y el uso de algas de 73 a 169, Argentina de 54 a 120, Chile de 21 a 47,5 y el resto de Sudamérica de 18 a 39,97. Ya con esta información, y miren que el crecimiento y la tasa de crecimiento también interanual es del 12,2, hablando de las algas, ¿no? Entonces ya con esta información quisiera, David, darte paso para que de la mano tuya nos lleves por el fascinante mundo de las algas y lo que son capaces de hacer por nuestros cultivos. David, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muy agradecido, Diego. Gracias con todos por escucharme. Mi nombre es David Chacón, creo que ya le habían dicho varias veces. Es muy grato para mí poder tener un poco de su audiencia para poder escuchar lo que podemos hablar respecto al tema de Ascophyllum nodoso, pero principalmente respecto al tema de algas. El día de hoy vamos a tratar de empezar a mencionar respecto al tema de bioestimulación en esencia, porque hemos visto una alta necesidad de entendimiento de lo que significa el mercado de bioestimulación y no confundir ciertas características o ciertos productos del mercado con bioestimulantes para poder ejercer esa diferencia. Algo muy importante que estaba hablando Diego y que agradezco sus palabras porque las razones que él nos está brindando para utilizar un bioestimulante actualmente ya son mayores. Actualmente el agricultor usa como una opción al bioestimulante, pero en el futuro se habla de que va a tener que ser una necesidad. Entonces, para eso nos tenemos que preparar y necesitamos para prepararnos conocer de qué estamos hablando. Así es que gracias por permitirme explicarlo. A mí me gustaría mencionar que en el último COP28 de las Naciones Unidas se declaró que para el 2050 vamos a ser 10 billones de personas en el mundo. Significa que vamos a tener un desafío de alimentar mucho más a la población todavía y que se pretende disminuir a menos del 50% del consumo de fertilizante que actualmente se usa, el fertilizante sintético o fertilizante inerte que se usa actualmente para reducir la emisión de gases o el efecto de invernadero que tenemos. Así es que esos datos nos dejan una clara evidencia de que esta tendencia que Diego nos acaba de mostrar no es una tendencia mínima, es una tendencia que va a ser exponencial y aún más todavía. Estamos hablando de apenas ahorita 4 años, 4 o 5 años, pero no estamos hablando ya solo de en el 2030, se está hablando ya del 2050 y cómo va a ser la cadena de producción o de la elaboración de nuestros cultivos día a día. Si es que, sin más por el momento, yo voy a empezar a comentarles sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a avanzar sobre los conceptos generales, tanto fertilizantes, estimulantes, bioestimulantes, para ejercer una diferencia. Vamos a iniciar a hablar sobre una descripción básica sobre las algas marinas para entender cuáles son sus diferencias, qué algas marinas existen en el mercado. Hay enmarcamos a las algas en el mismo costal. Decimos, algas marinas y pensamos que todas hacen lo mismo o que todas tienen lo mismo. Y no es correcto. Ascophyllum nodoso, vamos a hablar sobre sus orígenes, su consistencia, con sus compuestos activos y su señalización como brote raíz para el tema genético. Y hablaremos ya sobre la expresión genética, que es el tema que nos trae a colación. En esencia, lo que queremos hablar es que nosotros podemos bioestimular a la planta a través de sus genes. Y eso es algo muy real y eso es lo que sucede actualmente con las aplicaciones de los extractos a base de Ascophyllum nodoso. Y al final haremos una comparación entre diferentes bioestimulantes del mercado para que usted mire cuáles son las evidencias que podemos mostrarle y cuáles son los beneficios que podemos compensar a la planta en pro de su rendimiento. Diego nos había mostrado algo muy interesante, el 68% se pierde en algunos cultivos y algunos más del 80% sobre su rendimiento. ¿Por qué? Solo por no considerar el cambio climático, es algo que nadie lo considera. Si llueve, pues que llueva, si no llueve, pues que no llueva. Entonces, creemos que esto no le afecta a la planta y definitivamente tiene una afección muy, muy importante. Vamos hacia adelante. Le invito a que nos haga sus preguntas a través de la red, a través de la web, y nosotros estaremos listos y dispuestos a responder las preguntas o cuestiones que usted necesite. Así es que muchas gracias por participar en este taller y vamos a dejar la puerta abierta para los siguientes talleres que vamos a tener. Primero vamos a hablar sobre la diferenciación. Si nosotros consideramos a un fertilizante y un estimulante, son diferentes de los bioestimulantes. No podemos asociarlos ni podemos enmarcarlos dentro del mismo contexto. ¿Por qué? Cumplen diferentes funciones. Entonces, si vamos a ver en esencia, por ejemplo, los fertilizantes son nutrientes elaborados por el hombre o son extraídos por el hombre de unas minas o de origen mineral, como nosotros le diríamos, o de origen animal, igual de la misma manera que es un poco más natural, o de origen vegetal, pero también hay sintético. Dentro de estos fertilizantes químicos elaborados, hay los nutrientes principales que nosotros le llamamos como nitrógeno, fósforo, potasio. En esencia, ¿qué es lo que hacen estos fertilizantes? Es cuando tú aplicas el fertilizante al suelo, el fertilizante tiene que ser metabolizado, tiene que ser absorbido, tiene que ser solubilizado, que es la palabra correcta, para que pueda ser absorbido por la planta. ¿Qué quiere decir? Que el agricultor no puede aplicar el fertilizante y la planta inmediatamente lo toma como natural, no. El suelo lo tiene que convertir en natural.
pero para que el suelo lo tenga que convertir en natural tiene que haber un ambiente saludable de microorganismos o también adicionar materia orgánica o hablar del tema de sustancias húmicas, de ácidos húmicos específicamente en el suelo. Entonces, si no hay este ambiente, no hay colonización, no hay solubilización y por ende no hay absorción. Y hoy hablaba en una conferencia anterior que me mencionaban, me decía, ¿cómo es que en mi zona el fósforo yo lo sigo aplicando y se sigue fijando en el suelo, pero no se absorbe en la planta? Justamente por esa es la razón. Entonces, el fertilizante tiene que ser solubilizado. Sin embargo, muchos pensamos que aplicamos el fertilizante y es la solución a nuestro rendimiento, pero probablemente en algunos casos, en algún tipo de suelo, esta solución se convierte en un problema. Entonces no hay que darle problemas a las soluciones. Y eso es lo que le invitamos el día de hoy, a darle soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Así es que vamos hacia adelante, vamos a seguir dándole un concepto a cada uno de los aspectos que habíamos conversado. Recuerda que habíamos hablado de poder hablar específicamente sobre nuestro contenido. Habíamos mencionado que nuestro contenido nos va a explicar cuáles son los conceptos principales de los fertilizantes, estimulantes y bioestimulantes. En este caso, los estimulantes son compuestos denominados reguladores de crecimiento que pueden ser de naturaleza química o diferentes algunos de hormonas o desconocidas, nunca codificadas por el metabolismo celular. Quiere decir que esto podríamos enmarcarlo dentro de un xenobiótico, una sustancia extraña para el sistema o los sistemas biológicos de la planta o del sistema de productividad de un cultivo. Entre estos enmarcamos a los principales que usted conoce en el mercado como hormonas sintéticas, hormonas de auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno, ácido abscísico, entre otras. Podemos encontrar también aminoácidos sintéticos, ácidos glutamínicos, glutamatos, ácidos acetílicos, colcisteínas, entre otros. Precursores sintéticos, brasinosteroides, fosfetiles, silicatos, fosfonatos. Y también podemos encontrar algunos compuestos de algas que son de origen sintético igual. Así que ninguna garantía nos brinda que nos veamos a un producto bioestimulante que diga 80% de alginatos o 40% de alginatos, porque probablemente fueron adicionados y sean de origen sintético. Eso no significa que va a generar una bioestimulación, significa que va a ser una estimulación a la planta. Entonces, conceptualizado esto, a nosotros nos permite darle un camino hacia adelante para poder hacer una descripción. Yo en esencia lo que voy a hablar respecto a la conceptualización de todo esto es darle un pequeño overview, una pequeña revisión de qué significan los estimulantes para el mercado. Los principales estimulantes que encontramos en el mercado son las hormonas sintéticas basadas en auxinas, citoquininas, fibrilinas, etileno. Si usted puede mirar, aquí yo puedo contabilizar a 5 tipos de auxinas que generan ciertas reacciones. El ácido endolacético para aumentar el crecimiento de los tallos, el ácido napalacético, prolongación vegetativa a partir de las estacas, un ácido butírico en estimulación de las raíces adventicias, un 2,4-D que son utilizados principalmente como herbicidas, pero en algunos casos también son análogos de la auxina, entonces permiten que el crecimiento vegetativo se frene y se domine un poquito más a la floración. Por eso algunos dosis bajitas y le hacemos floración, sí, pero es un sintético, eso le va a castigar a la planta de alguna manera. El 2,4-D, 2,4,5-T, que es el herbicida y fungicida y bactericida que fue usado, pero todo esto son de origen sintético. Le estoy mencionando aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles efectos que podría tener esta usina sintética. Vamos a las citoquininas, ceatina, quinetina, benzidadinina. El más usado es el BAP para el establecimiento de floración. Pensamos que si aplicamos más BAP vamos a tener mejor floración. Sí, recuerde que para poder generar esta de aquí, cuando usted hace aplicaciones sintéticas, la planta como reconoce a un xenobiótico, no lo acepta, es un agente extraño y cuando siente la presencia de citoquininas deja de producir la hormona natural. Quiere decir que solo va a haber dominancia de esta hormona y las demás se van a ver bajadas a un nivel de mínimo dentro de la planta. Entonces es importante considerar que cuando nosotros hacemos esto lo hagamos de forma responsable. No lo podemos hacer cotidianamente porque la planta no va a tomar esa capacidad. Es como cuando nosotros utilizamos muchos estimulantes para poder estar despiertos y tomamos mucha cafeína. Este estimulante puede, si, obviamente si no es bien controlado, nos puede dar un ataque al corazón.
Entonces, ya se ha visto algunos casos igual, ¿no? Bueno, vamos a las fibrilinas, promoción en la elongación de entrenudos, cualquiera de estas, las más usadas es el GA3, el GA4, el etileno, la maduración de las plantas y frutos, y el ácido oxígeno genera una dominancia, una dormancia en las semillas, que es en lo esencial que genera el ácido oxígeno que nosotros encontramos en el mercado. Ahora, esto es lo que generan los bioestimulantes, los estimulantes en el mercado. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a la realidad de la planta? ¿Es esto lo que la planta realmente está produciendo? ¿Es esto lo que la planta realmente genera como un metabolismo normal? Vamos a ver qué es lo que sucede con las hormonas, las fitohormonas naturales que produce la planta internamente. Auxinas, en esencia, produce 11 tipos de efectos. Dominancia apical, aumentar el crecimiento de tallos, promover división celular, estimular la formación de raíces adventicias, estimular el desarrollo de frutos, el fototropismo, promover la división celular nuevamente, pero acá hablaba de estimulación del cambio vascular y acá hablaba de una división celular de células superficiales, promover la síntesis de etileno, promover la floración en algunas especies, favorecer el cuaje y la maduración de frutos. Le hablo de 11 beneficios que cuando usted regresa y se va a la hormona sintética, solo le provee de 5, de 6, y eso específicamente. Entonces, usted se está evitando de todos estos adicionales beneficios cuando usted provoca una aplicación sintética dentro del cultivo. Bueno, no digo que sea negativo, hay mucha evidencia de que funciona y sí funciona, pero uno tiene que ser muy responsable en el momento de la aplicación. Ahora, si yo tengo que producir o estimular, prefiero producirlo dentro de la planta. Y ya le vamos a enseñar de qué manera. Igual con las citoquininas, existen varias formas de las citoquininas que podemos incrementar una gran capacidad de la planta a convertir ciertos efectos como estimulación de la división celular, el crecimiento, el desarrollo de raíces laterales, por ende la formación de latencia en las yemas axilares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen ahí la grabación va a quedar, la presentación va a quedar grabada, entonces por ende usted tiene acceso a esta información cuando usted la necesite mirar. El momento que nosotros empezamos a evaluar las hormonas o las fitohormonas naturales de la planta, empezamos a darnos cuenta de que las fitohormonas naturales tienen la capacidad de crear múltiples funciones o múltiples efectos dentro de la planta, mientras que los productos xenobióticos o hormonas sintéticas no tienen la capacidad de producir esta acción, solo una acción específica. Entonces hay que estar claros con eso y tenemos que enfatizarlo porque hoy actualmente en muchos mercados de Sudamérica confundimos el efecto que nosotros tenemos con los bioestimulantes a base de extractos de algas, confundimos con el efecto hormonal que tienen los productos bioestimulantes con adiciones sintéticas de hormona. Y eso puede ser contraproducente. Yo le puedo recomendar un bioestimulante para aplicar en contra del estrés y usted va y aplica una hormona a base de citoquininas y estamos creando un efecto totalmente adverso porque le estamos estresando más a la planta. Entonces, probablemente después la credibilidad de usted sobre los bioestimulante sea baja, porque el momento que usted aplicó un estimulante sintético no creó la reacción que usted quería. Obviamente, de eso se trata este taller, de poder hacer una capacitación, un entrenamiento y que el público pueda entender adecuadamente qué significa un bioestimulante. Recuerde que la tendencia viene a eso. Entonces, nosotros vamos a tener que aprender a manejar los bioestimulantes. ¿Qué bioestimulantes existen disponibles en el mercado? Y recuerde que los fertilizantes sintéticos o los fertilizantes químicos van a dejar de tener disponibilidad, por ende tenemos que ser más efectivos para tomar nutrientes del suelo. Crear nutrientes en el suelo y también los productos a base xenobióticos, como hormonas sintéticas, por ejemplo, van a dejar de tener una participación activa en el mercado igual. Entonces tenemos que convertirnos a una agricultura mucho más efectiva y tenemos que caminar sobre una agricultura regenerativa, sobre todo regenerativa del suelo. Bueno, aquí tenemos una base de algunos efectos naturales que pueden crear estos compuestos. Hemos contabilizado aproximadamente más de 21, 25, de 21 a 23 compuestos, efectos que tienen las citohormonas naturales, mientras que las hormonas sintéticas en total podrían llegar a tener entre 11, escogiendo cada uno de los ítems que habíamos hablado de las hormonas sintéticas. Viendo este espacio, yo le voy a mostrar a usted un video en donde hacemos una comparativa de un extracto de Escofilo 1,2 versus una hormona sintética. En su parte derecha usted va a ver un ácido indol butírico generando enraizamiento secundario
Mientras que un producto a base de extractos de algas marinas de la empresa Acadia, llamado Stella Maris, genera un enraizamiento complementario, un brancheo de la raíz, una capacidad de poder cubrir mayor cantidad de suelo, haciendo enraizamiento secundario y generando una planta más grande, un tallo más grueso. Y mire, inclusive el tallo en la planta con citoquinina sintética, con auxina sintética, se empieza a doblar más de lo que es. Esa es una evidencia que nosotros podemos mostrar en el campo. La planta tiene la capacidad de producir más hormonas, sí, sí tiene capacidad. Pero el problema es que para hacer eso tenemos que trabajar sobre la bioestimulación, no sobre la estimulación. Entonces, le invito a que se sume al equipo de bioestimulación para poder tratar su planta de forma natural y para poder ir caminando sobre esta mejor producción y incluir a la aplicación la reducción del estrés, ¿no? Una de las evidencias que le puedo mostrar, por ejemplo, es que compuestos a base de ascofilo 1,2 son 100% puros. ¿Y a qué me refiero puros? Porque hay bastantes algas en el mercado en donde están algas más un compuesto, otro compuesto, incluido hormonas. Entonces, entre más compuestos tengan, menos compuestos tienen de algas. Entonces, es la mala noticia para los productos que hay de ese tipo en el mercado. Pero entre más compuestos tengan los compuestos bioactivos de algas, si es que son algas lo que están comprando, lo que van a generar es una descomposición de los bioactivos. Y por ende solo va a quedar el fertilizante o la hormona que le hayan puesto, etcétera. Nosotros al participar con productos como Algaplex, que tienen una extracción 100% natural y pura, y 100% Ascophyllum odosum, usted puede mirar cómo las aplicaciones, aquí lo que hemos es tinturado a las citoquininas, usted ve cómo en el haz vascular camina las citoquininas por el haz vascular de forma natural. Pues sí, la concentración de la hormona sintética de citoquininas le permite a usted tener una mayor capacidad de actividad hormonal, perfecto. Pero aquí la evidencia es que el haz vascular ya no produce hormona, al igual que acá, ya no la produce. ¿Por qué? Porque la planta está entendiendo que ya tiene la hormona, entonces ya no la produce. Si no la produce, significa que la planta va a generar un desbalance, y ese desbalance a usted le va a pegar en adelante, le va a castigar a usted en la producción o en la calidad. O algunos, hoy escuché una palabra muy buena que me dijeron, la planta se vuelve vaga. Ese fue el término que usaron. La planta se vuelve vaga. Pues obviamente no es que se vuelve vaga porque ya le está la hormona dando haciendo el trabajo. Se vuelve vaga porque la planta entiende que ya no tiene que producir, porque ya está compensado. Pero usted dígame, ¿esta aplicación de citoquininas cubre toda la hoja? Uno. La segunda, ¿usted cree que está pasando por la vía natural de la planta? Pero ¿qué pasa si yo aplico Algaplex en el cultivo? Llego por la vía natural y hago una cobertura en toda la planta o toda la hoja por la vía que es con la concentración como si fuera de una hormona sintética. Pero este producto no tiene nada de hormona sintética, ni ninguna hormona, de hecho. Usted puede hacer un análisis hormonal y no lo tiene, pero sí tiene compuestos bioactivos que activan a la planta genéticamente para que pueda producir esto. De hecho, la aplicación de Algaplex es foliar. ¿Cómo es que genero una intensidad en citoquininas y las citoquininas naturales se producen en la punta de los pelos absorbentes? Y yo lo que estoy consiguiendo acá es que la planta incremente su actividad como si fuera una hormona sintética, pero por el haz vascular. Pero si yo apliqué el producto foliarmente, ¿cómo logré hacer eso? Porque lo que hice fue activar los genes. Eso vamos a hablar casi al final de esta conferencia. Así es que vamos hacia adelante. Si enmarcamos a productos como Stella Maris, los compuestos orgánicos que tiene el producto le va a permitir simular mucho el efecto de una hormona sintética como de auxina, pero de forma natural, como lo haría el control o como lo haría la planta, de forma natural, solo que más intensa. Que se da cuenta que aquí está pasando por los haces vasculares, más no está cubriendo todo hasta la raíz. Mira, acá está cubierto todo. Y como la planta no tiene memoria, lo que va a hacer es absorber toda la hormona. Entonces, mientras absorbe toda esa hormona, mientras metaboliza toda esa hormona, la planta deja de producir las otras. Entonces, por ende, frena lateralización, frena cuajado, frena floración, dependiendo de la hormona que estamos usando, ¿no? Entonces, la planta necesita tener un balance de todas las hormonas y la una con un poquito más de protagonismo que la otra dependiendo de las condiciones que está. En este caso, si es un desarrollo vegetativo, pues bueno, un poquito más de protagonismo para la auxina.
pero no significa que la citoquinina la tenemos que ir a bajarla a cero. Significa que el protagonismo tiene que ser un poquito mayor nada más. Entonces, ese es el balance hormonal que un producto sintético no le va a generar. Lo va a generar un producto natural. Vamos hacia adelante. Dentro de lo que la oferta que hemos hablado, hemos estado hablando de fertilizantes, hemos estado hablando de bioestimulantes y hoy vamos a empezar a definir lo que significan los bioestimulantes propiamente. Entonces, una de las definiciones que están marcadas en el contexto de bioestimulantes son bioestimulantes vegetales, los que contienen sustancias y o microorganismos naturales cuya función es, cuando se aplican en la planta o en la rizósfera, es estimular los procesos naturales del cultivo para mejorar o beneficiar la absorción de nutrientes, la eficiencia de nutrientes, la tolerancia al estrés y la calidad del cultivo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos mirar. Si nosotros aplicamos un bioestimulante y no llegamos a mirar la calidad del cultivo, pues ya no es un bioestimulante. Tenemos que mirar qué es lo que está en esa composición. Y veíamos en algunos estudios que hemos hecho en Colombia, sobre todo, en donde hemos identificado que la gente asocia que un bioestimulante tiene hormona sintética y eso es totalmente raro. Porque si nosotros vamos a tener hormona sintética, lo que estamos haciendo es castigando la calidad del cultivo por tener el número de flores que queremos. Eso no significa que vamos a tener mayor cantidad de producción. Bueno, dentro de los bioestimulantes tenemos que empezar a hablar respecto a ellos como los principales de las sustancias húmicas. Ácidos húmicos, fúlbicos, hematomelánicos, huminas. Los aminoácidos pueden ser de origen, por su aplicación, puede ser de origen foliar al suelo, por su cadena corta o larga, por su configuración del plano de luz de estrógeno y levógiros, o por su configuración por su posición, perdón, levógiros, estrógenos, y por su plano de luz alfa, beta. Y todos estos pueden ser aminoácidos totales o aminoácidos libres. Quiere decir que están disponibles para la asociación o que están ya en asociación. Entonces, cuando nosotros hablamos de aminoácidos, sustancias únicas, son diferentes tipos de bioestimulantes que generan una reacción diferente en la planta. Hay que establecer esa diferencia, porque si hablamos de bioestimulantes, sí, sí le aplico un bioestimulante, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad del bioestimulante que usted necesita aplicar en el suelo? ¿Necesito un aminoácido? ¿Necesito una sustancia única? ¿Pero para qué? Por ejemplo, un ácido húmico que es parte de una sustancia húmica que genera en la planta, genera una colonización del suelo. Entonces vamos a ir viendo poquito a poquito eso. Los extractos de algas, principalmente Ascophyllum nodosum, Ecklonia máxima, Sargassum, Librela, que son los principales que existen en el mercado, que están más presentes en el mercado. De dónde se extraen, cómo se extraen, de dónde provienen, eso es algo importante conocer. Otro importante que actualmente se está dando mucha relevancia ya es a los microorganismos. Los microorganismos como micorrizas, tricodermas, rizobacterias, entre otros, lo que hacen generar en la planta es muchas reacciones benéficas en contra del ataque de plagas y enfermedades. Entonces, además del microorganismo, algunos hacen simbiosis para mejorar la absorción nutrimental, caso micorrizas, ¿no es cierto? Eso ya se venía viendo desde hace mucho tiempo atrás sin darle mayor importancia, pero sí, actualmente ya quizás tenemos que empezar a recurrir a esto porque como vamos a dejar de tener mucha posibilidad de adquirir fertilizante edáfico o de que el fertilizante edáfico esté demasiado costoso, pues nosotros vamos a tener que ir a otras alternativas que nos permitan tomar mayor cantidad de fósforo, sobre todo en este caso con el microorganismo. Hay los ositos de potasio, hay los silicatos, hay otros tipos de algas, otro tipo de plantas, algas sin extraer que hay en el mercado, algunos que vienen le mezclan con algas sin extraer, que le mezclan con otro tipo de compuestos, aminoácidos, proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal o proteínas de origen del mar, o sea, que vienen procedente de pescados, extractos de jengibre, otras especies, extractos de ají, etcétera. También son, pueden ser considerados extractos de plantas como como un bioestimulante dentro del mercado. El día de hoy voy a tomar algunos como ejemplo para poderlos comentar. La intención no es darle tanto protagonismo a todo esto, simplemente es darle un overview de lo que podría hacer esto, ¿no? Primero, las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas normalmente vienen procedentes eh, no sé si me escuchan, de pronto me parece un mensaje como que estoy puesto en mute. ¿Sí me están escuchando? Sí, te Sí, escuchamos muy bien, David. perfecto, gracias. Caso de las sustancias húmicas, por lo general proviene de la leonardita,
La leonardita lo que es reaccionada con una sustancia alcalina. De esta sustancia o de esta reacción se producen hominas que no son solubles y una fracción soluble, que le llaman normalmente una fracción oscura, que al reaccionar con un poquito de ácido, sobre todo ácido sulfúrico, y por lo general se separan en dos fuentes, ácido húmico y ácido fúlvico. La diferencia, por lo general, el ácido húmico tiene mayor capacidad de carbones, que ya le voy a mostrar, para poder generar colonización en el suelo. El ácido húmico solo está relacionado con la colonización del suelo. Y ya le voy a mostrar qué significa la colonización del suelo. Bueno, la producción de ácidos húmicos permite con una obtención a través de alcohol de hematomelánicos o una disolución alcalina para poder tener grupos húmicos grises o precipitados o húmicos pardos solubles. Pero en cualquiera de los dos son fuente de cadenas carbonadas que le permiten coloidizar a las soluciones del suelo, principalmente a las arcillas. Entonces, este es más o menos un ejemplo de lo que harían los ácidos húmicos. Todo lo que usted ve en rojo son sustancias húmicas. ¿Y qué le hacen? Al fertilizante le permiten capturarse. Acuérdese cuando le decía que el fertilizante solo por sí no se mueve dentro del suelo. ¿Qué es lo que tiene? Cuando usted aplica un fertilizante al suelo, el fertilizante tiene que ser solubilizado. Mientras es solubilizado, tiene que ser coloidizado. Y si no es coloidizado, se pierde o se precipita. Y de ahí viene la palabra en donde dicen, yo tengo en el suelo un montón de fósforo, pero la planta no lo toma. Entonces yo le tengo que dar más. Entonces sigo contaminando el suelo y sigo intoxicando mi suelo y sigo gastando más plata en fertilizante. Es decir, oye, ¿y por qué no usas sustancias húmicas y mejoras la absorción del nutriente que tienes ya en el suelo? ¿Por qué no usas micorrizas? ¿Y por qué no mejoras la absorción del fósforo en el suelo? ¿Por qué no usas extractos de algas como Stella maris, por ejemplo, para mejorar la toma de este nutriente, mejorar la capacidad de exudados y tomar este fertilizante? Y así la raíz pueda generar ese intercambio catiónico que nosotros conocemos. Esa es parte de la acción de los ácidos húmicos dentro de los bioestimulantes. Hay un poquito, un pequeño sumario, un pequeño resumen de lo que harían los ácidos húmicos, ¿no? Los ácidos húmicos, a diferencia de los fúlbicos, son solubles son únicamente en medio básico y precipitan en medio ácido. Recuerde, esta parte de aquí precipitan en medio ácido. Recuerde lo que le voy a decir y por qué más adelante. Son de color negro intenso a pardo, que es lo que habíamos visto en el pasado. Tienen una gran capacidad una gran alta cantidad de carbono que le permite una gran capacidad de reserva inclusive de agua. Un SIG elevado de 300 a 500 mil equivalentes por 100 gramos forman estructuras estables en el suelo, que eso es muy importante. Los ácidos húmicos son una estructura estable que le permite capturar el nutriente, pero no lo suelta. O sea, quiere decir que si un fósforo está capturado y por ahí aparece un calcio, no es que se va a ver atraído por el calcio y formar fosfatos cálcicos, sino lo que va a hacer es seguir capturando el coloide del suelo. Eso es muy importante para que no se pierda el fertilizante que nosotros aportamos al suelo. ¿Juegan un papel importante en la acción física química del suelo? Sí, pueden mejorar la estructura y la textura, pero con el tiempo. No quiere decir que yo aplico hoy y mañana ya tengo la solución. Eso es algo que se va regenerando progresivamente. No necesariamente tiene que ser de una noche a la mañana. Tiene un gran poder quelante, sobre todo de macronutrientes, micronutrientes, así es. Esa es la capacidad coloidizante que tendría el ácido húmico. Y su acción es continua, persistente, obviamente, si nosotros necesitamos uno de buena calidad. Aquí también hay falsificaciones, así es que tome en cuenta lo que le voy a decir. Mire, si usted tiene disponibilidad de tomar ácido fosfórico, aquí usamos ácido sulfúrico, perdón, pero lo que puede hacer es precipitar el ácido húmico y después de 24 horas tendría que encontrarse con el ácido húmico precipitado. Hay los que no son, sí, pero también están en el mercado y pretenden venderse como ácidos húmicos. De estos también hay bastantes, así es que tenga mucho cuidado. Y en esencia, el mercado tiene de todo, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder entender y diferenciar. Haga su propia prueba y va a generar una muy buena reacción en su planta. No todos los que nos dicen que son ácidos húmicos, aunque sean baratos, son los que generan la reacción que nosotros queremos. Bueno, nos regresamos para hablar un poquito de los aminoácidos. Los aminoácidos eh, pueden tener una diferenciación por su plano y su posición, podemos ver cómo se obtienen y podemos ver la forma de absorción. En esencia, por su plano y por su posición encontramos aminoácidos levógiros, estrógiros, alfa, beta, gamma, que les había mencionado. Esto en esencia es lo que significa el aminoácido de estrógiro levógiro, quiere decir que su grupo amino está en diferente posición.
Eso es algo que nos permite a nosotros desviar la luz, o sea, la polarización, la luz polarizada, que es lo que le permite engranarse. Para formar sus estructuras necesita un estrógeno, un levógeno, un estrógeno, un levógeno, entonces necesita tener ambos. Pero principalmente la industria provee mucho de estrógeno y en esencia la planta tiene que transformar ese estrógeno, quiere decir que gasta energía para transformar, dar la vuelta y poder formar una estructura, un aminoácido más grande, uno de cadena más larga, como lo llama la industria igual, ¿no? Óptimo serían los levógiros en el mercado, si es que nosotros podemos conseguir eso de forma natural, tienen su proceso de extracción igual. Si vemos acá, tenemos cómo se obtienen. Hay procesos de síntesis que él había mencionado, que no se podrían llamar como bioestimulantes, se podrían llamar a estos estimulantes nada más. Una fermentación enzimática y una hidrólisis ácida. Algunos le llaman hidrólisis enzimática también. Entonces podemos encontrar que la hidrólisis enzimática tiene diferentes procesos. Este es uno que obtiene oligopéptidos de muy bajo peso molecular, son muy rápidos de absorción, la planta los toma súper rápido y se enverdece súper rápido, pero realmente no es consistente porque termina con, asimismo como entra con rapidez, se difumina muy rápido también la acción que tiene. Una dosis excesiva puede producir un estrés más o puede causar un mayor estrés. Y recuerda que estos son usados como antiestresantes, pero si usted usa un sintético con mayor excesividad, puede causar más estrés a la planta, ¿no? Hay los aminoácidos, como mencionaba, de fermentación enzimática, que adhieren levaduras para poder generar su fermentación. Esto permite una capacidad de producir unos aminoácidos para el metabolismo, unos aminoácidos básicos para el metabolismo en consecuencia. Y los aminoácidos procedentes de hidrólisis ácida, que son los que provienen de animales, de péptidos, polipéptidos, etcétera, que lo que podríamos conseguir detrás de los animales, de los vegetales, como acción del calor o de ácidos fuertes. Esta, por lo general, es lo que más se usa en el mercado, que es lo que más llega por acá. Esta obtención no es tan rica, pero es la más barata. Y en el caso de los aminoácidos de fermentación enzimática son los más recomendados, seguramente son los que tienen mejor pureza o probablemente tienen una alta concentración levógira igual. Ahora, hay que poder diferenciar según lo que nosotros conocemos a esto, lo podemos diferenciar por su forma de absorción. Todos creemos que los aminoácidos se aplican foliarmente y todos son para foliar. No, hay aminoácidos específicos para aplicación foliar y otros aminoácidos para aplicación específicamente al suelo. Entonces, en esencia, uno de los principales aminoácidos que nosotros podemos es el versátil, es el que se mueve en cualquier ámbito, es el ácido glutámico. Los glutamatos son aminoácidos muy importantes que aportan de aportación exógena al cultivo, obviamente, ya que pueden ser aminoácidos de reserva, pueden tener una forma de creación o pueden crear nuevos aminoácidos como prolina, valina, alanina, aspartico, serina, lisina, etcétera. Ahora, eso referente al ácido glutámico, pero cuando nosotros tenemos ya la formación de otro tipo de aminoácidos como prolina, aspartico, metionina, etcétera, podemos identificarlos como, primero, que se absorben radicularmente. Por ejemplo, el ácido aspartico, la metionina, el triptófano y la valina. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, el triptófano para producir auxinas. Sí, así, seguramente, pero su aplicación es básicamente al suelo. Si usted hace la aplicación foliar, probablemente no se absorba casi nada, o la metabolización sea mínima. ¿Por qué? Porque para llegar a formar auxinas dentro de la planta necesita entrar al torrente de transpiración. Y recuerde que estos van a ser muy poco tomados foliarmente, entonces no van a llegar a generar la acción que tienen. Y después me va a decir, pero ingenieros recomendaron aminoácidos para esto y no produjo. Pues sí, eso seguramente porque la aplicación no es la adecuada. Aminoácidos de absorción foliar, por ejemplo, prolina, glicina, que son básicamente encargados de muchos factores en la regulación de la presión osmótica, controlando la actividad de los estomas, que ayudan a su vez a las aplicaciones de productos como extractos de algas para mejorar su actividad tanto de reserva de agua como el control de apertura y cierre estomático. Entonces, eso permite a la planta, primero, un extracto de algas le permite identificar que va a tener un estrés y automáticamente empiezan a formar parte del metabolismo las prolinas. Activan genes que aumenta y desdobla la cantidad de prolina para que la planta genere una mejor regulación osmótica. Entonces utiliza todos estos osmolitos para poder generar
varias acciones metabólicas. Entonces, en eso está relacionado. Pero lo importante acá es tener las dos, porque si la planta reconoce el estrés y no tiene con qué responderle al estrés, es como si a ustedes le dijeran que le van a ir a robar a su casa y usted no hace nada, o se pone a llorar y no toma acciones para defender a su casa, ¿no? O sea, a mí me dicen, me viene a robar la casa, yo pongo seguro, llamo a la policía, tomo acciones. La planta hace lo mismo, reconoce el estrés y empieza a tomar acciones. Empieza a utilizar la clorina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un buen paso muy importante en entender respecto al tema de los aminoácidos y hay que mirar la evidencia que nos permite. Por ejemplo, si aquí miramos a los porcentajes de frutos afectados por esta desorden, esta fisiopatía que tiene el cultivo de tomate en esencia, que se llama el Blues and Root, esto le permite a perder bastante a los agricultores de tomate porque tiene un daño físico el fruto, por ende la planta, por ende el agricultor esto no lo usa como venta, entonces pierde. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hemos aplicado calcio y boro, que por lo general eso es lo que corrige, más aminoácidos, se reduce este efecto en porcentaje, a diferencia de que si no que si no lo aplicaríamos. Si usted lo nota, tiene una gran diferencia cuando nosotros aplicamos a cuando no aplicamos aminoácidos. En este caso, en mezcla, ¿no? Entonces es importante que usted logre notar esta diferencia. Bueno, antes de entrar a hablar de algas, yo me voy a ir a hablar rapidito sobre los microorganismos del suelo, haciendo énfasis en que hoy es el Día del Suelo. Eh, Queremos dar una especial connotación a esto porque el suelo realmente es algo que las Naciones Unidas van a empezar a tratar de mitigar mucho el efecto de contaminación que hemos dado al suelo, sobre todo por el exceso de fertilización. Entonces, hay que empezar a tomar nota sobre esto. Los microbios o los microorganismos del suelo desempeñan un papel importante en el crecimiento de la salud y la productividad de las plantas, haciendo la mayor adquisición nutrimental, como por ejemplo la nitrificación, la disponibilidad del fósforo, la descomposición de la materia orgánica, o estimular el crecimiento de la planta y del sistema radicular, o controlar patógenos externos o parasitoides que pueden atacar al cultivo, en este caso a la raíz, o la introducción a la tolerancia al estrés. Claro que pueden generar una mayor tolerancia al estrés. Entonces, mire todos los beneficios que pueden generar más o menos los microorganismos del suelo. Las plantas modulan activamente su microbioma para que la rizósfera a través de la exudación permita que estos microorganismos o exudando flavonoides permitan fijar mayor cantidad de conexión con el microorganismo, pero que permita fijar mayor cantidad de carbono que pueda dedicarse a la exudación. Entonces, los factores que generan mejor beneficio de los microorganismos en el suelo están muy relacionados con la comunicación directamente de la planta con el microorganismo. ¿Y cómo lo hace? A través de exudados, principalmente flavonoides. Entonces hay que mirar que la planta exude flavonoides. El problema es que nadie habla sobre los flavonoides, ¿no? Actualmente todos tienen su bioestimulante, pero usted le dice flavonoides, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, pregúntele a su proveedor. Más hacia adelante, aquí tomamos como ejemplo dos casos de bioestimulantes justitos, uno de micorrizas y otro en este caso de sospiril. El uno para mejorar la acción marcada sobre las gramíneas, sobre todo. Esta rizobacteria aeróbicamente permite el crecimiento del vegetal basado en la fijación biológica del nitrógeno. Entonces, por ende, el suelo tiene ya una solubilización del nitrógeno en el suelo directamente para suministrar al cultivo. Entonces, esto hace que la planta sea mucho más efectiva tomando nitrógeno. Y mire acá otro microorganismo que en cambio está encargado de la simbiosis con la raíz para poder extender su brancheo, su ramificación, para poder obtener mayor cantidad de fósforo y explorarlo o solubilizarlo. Qué importante estos dos microorganismos para poder tomar dos diferentes tipos de nutrientes. Vea cómo la estructura del suelo empieza a mejorarse, pero esto tiene que ver mucho con la comunicación de la planta con el microorganismo. Si no hay microorganismos ni hay una planta que tenga la capacidad de comunicarse, pues no hay este efecto que nosotros queremos. Y bueno, vamos pasando dentro de nuestro contenido que le había mostrado. Estábamos hablando sobre
específicamente bioestimulantes. Ahorita vamos a empezar ya a hablar sobre la descripción de las algas y vamos a empezar a hablar sobre los extractos de algas marinas. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Creo que contamos con un poco más de tiempo para poder hacer esta presentación, así es que vamos a darle celeridad. Perdón, se detuvo la presentación, no sé por qué. Dame un segundo y voy a tratar de volverla a proyectar. Nos quedamos aquí. Los bioestimulantes. En la industria actualmente encontramos a muchos bioestimulantes y cada vez encuentro más la misma expresión de muchos productores y muchos asesores y muchos ingenieros agrónomos. ¿Cuál es la pregunta? Oye, yo tengo a diario 20, 30 casas comerciales que vienen con su bioestimulante y todos son lo mismo. La pregunta es, ¿son lo mismo? No lo son. Y sobre todo si son a base de extractos de algas, no lo son. Hay que entender varias diferencias. La primero, que cuando hablamos de extractos de algas, aquí encontramos los tres principales que están en el mercado de Clonia, Sargazo y Ascophyllum nodoso. De los tres, el único puro o un producto puro que usted tiene en el mercado es el producto que Syngenta está presentando para usted. 100% Ascophyllum nodoso. Los demás no he encontrado evidencia que exista un producto 100% de Clonia ni 100% Sargazo. La mayoría ya está mezclada, ya viene adicionada de origen o lo adicionan en las formulaciones locales made in país de origen o país de producción. Entonces hay mucha industria que genera esto. Entonces compran el Clonia, ponen fertilizante y yo tengo un bioestimulante. Recuerde que el fertilizante es químico, entonces ya no podemos hablar de que es un 100% biológico. Entonces ya es un bioestimulante. Y lo mismo pasa con Eclonia más otras algas u otros compuestos, Eclonia más hormonas o Eclonia más aminoácidos. Lo mismo sucede con Sargazo y lo mismo sucede con Ascophyllum. Es más, hoy encuentra Ascophyllum traído de la China y que tiene mezclas de todo y a algunos nos gusta entre más compuestos tenga, más completos el producto, sí, pero es menos efectivo. Entonces, aquí, ¿qué queremos darle a la planta? ¿Una solución o un problema? Si queremos darle una solución, tenemos que buscar la mayor pureza, sobre todo si es Ascophyllum 1,2, porque la mayor pureza en Ascophyllum 1,2 le permite a la planta obtener mayor compuestos bioactivos, que es lo que queremos. Y le vamos a mostrar el porqué. Más adelante vamos a ver unos videos que nos va a permitir evidenciar lo que le estoy mostrando. En esencia, nosotros hacemos mucho énfasis en el tema hormonal porque ya la mezcla de las dos son contraproducentes. Hemos visto que la mezcla química o la mezcla en formulación, me refiero, no en tanque, sino la mezcla en formulación, produce ya un efecto negativo de la mezcla de extractos de algas con hormonas. Entonces, lo que usted realmente ve cuando hace una aplicación de estimulantes en el mercado, de estimulantes en el mercado, es la reacción de la hormona sintética. Pero en etiqueta le dice que tiene algas, más hormonas, más de esto. ¿Cómo lo identifica? Fácil, mírele el número de ppm que le está declarando de hormona, ahí lo tiene, ellos lo saben. Las hormonas, las algas no tienen hormonas. Y eso usted puede revisar en la literatura que le dice eso. Las algas no tienen hormonas. Es más, Ascophyllum nodoso, que es la más completa, las trazas hormonales que tiene son mínimas, imperceptibles por el cultivo definitivo que va a ser aplicado. Entonces, menos aún usted lo va a poder identificar. Ahora, si ellos tienen la capacidad de decir que tienen, no lo sé, 0.5 ppm, entonces, ¿por qué lo adicionaron? Pregunte, ahí sí, plantéese la diferencia entre utilizar un bioestimulante o que está utilizando un estimulante. Y para utilizar un estimulante, usted tiene que considerar otros factores diferentes. Primero, que la planta esté verde, que esté sana, que no esté estresada, ahí puede utilizar un estimulante. Si usted utiliza un estimulante cuando la planta está estresada, lo que va a hacer es que la planta se estrese más. Entonces no lo haga, por favor, porque lo que está haciendo es sacrificando su rendimiento. Y ha pasado. He visitado muchos sectores en Colombia en donde tienen árboles, en donde supuestamente están aplicando bioestimulantes
y tienen árboles aplicados todos los meses con bioestimulantes y el árbol está quieto, está dormido, no hace nada. Vamos a ver qué tipo de bioestimulantes están aplicando y están aplicando hormonas sintéticas, pero les vendieron como bioestimulante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que saber qué es lo que estamos aplicando. Si vamos adelante, vamos a diferenciar a las especies de extractos de algas o de algas primero, por su hábitat. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre el tema del hábitat. Vamos a empezar a mirar que hay ciertas especies que se van al fondo del mar. Eclonia, por ejemplo, y hay otras especies como sargazo que se van al horizonte de la playa, arribita, o sea, donde el agua no llega. Sargazo, por ejemplo. Aquí usted puede ver cómo está Ascophyllum nodoso. ¿En dónde está? En un medio de hábitat entre el agua y el horizonte de la playa. Entonces, particularmente lo que hace es recibir el agua y esperar a que el agua se vaya. Esto es un manejo de mareas. Entonces está en la zona intermareal, que le llaman. Cuando está en la zona intermareal, Ascophyllum nodoso tiene que adaptarse al medio en el que está. Tiene que adaptarse a caerse en las piedras o estar flotando en el agua por ciertas horas. Eso pasa en todos los segmentos. Y ya le voy a mostrar algunas particularidades de este segmento en el caso de Ascophyllum nodoso. Sin embargo, por el tema del hábitat, la que mejor logra generar compuestos es Ascophyllum nodosum. ¿Por qué? Porque tiene desafío de supervivencia. Póngale usted un cultivo de tomate, llénele de agua y quítele el agua. Llénele de agua y quítele el agua, todo eso así para que pase flotando la planta a ver si aguanta. Ni una semana no le da el cultivo. Y haga cuenta que este cultivo tiene que estar así toda su vida. Entonces, para sobrevivir tiene que crear compuestos y estos compuestos creados son los que extraemos y los que podemos aplicar a su cultivo para que resista estrés, para que optimice procesos, para que mejore el metabolismo, pero principalmente para que encienda sus genes, que los tiene medio apagados. Vamos hacia adelante. Ahí tenemos una diferencia en el hábitat. Usted puede notar como aquí Eclonia está sumergida en el mar, está muy cómoda a una temperatura más o menos de 5 grados. Más o menos quiere decir que cuando sube la temperatura, se sube más 5 grados. Cuando baja la temperatura, se baja menos 5 grados. O sea, quiere decir un delta más o menos de 10 grados. Y normalmente en estas costas, que son las sudafricanas, estamos hablando de una temperatura promedio del agua de 17 grados. O sea, quiere decir que puede llegar hasta 20 o puede bajar hasta 12. Bueno, más o menos la temperatura que podríamos estar oscilando. Y le invito a usted a que pueda mirar acá un Ascophyllum nodosum que está congelado. Está frisado. Es como que usted le metió en el congelador. ¿Por qué? Porque está en una temperatura bajo cero, porque soporta temperaturas hasta menos 36 grados. Que si usted le pone a sobrevivir a este clima, no lo sobrevive. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos compuestos. Y si no tienen los mismos compuestos, son distintos. Por ende, genera una reacción en nuestro cultivo totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos la extracción de Ascophyllum nodosum, podemos entender que tiene compuestos bioactivos que van a generar una reacción en su cultivo diferente a la que va a generar este, esta, este, este, esta especie llamada Eclonia. Entonces, en eso hay una gran diferencia. Pero usted me puede decir, oye, pero ¿cómo estableces la diferencia? Por sus compuestos activos. Entonces, ahí podemos ir claramente a asociar todos estos compuestos activos que podemos mirar que se obtiene o que se puede obtener del alga a través de su composición, ¿no? Entonces vamos a mirar su composición. Permítame quitar esto de acá para poder hacer mi acción de movimiento. Aquí hemos tenido la capacidad de poder mirar los compuestos a través de una resonancia magnética nuclear, en donde cada pico que usted ve que se muestra aquí es un compuesto. No necesariamente quiere decir que si es más alto es más concentrado, no, no tiene nada que ver, simplemente que ahí saltó un compuesto. Aquí usted puede contabilizar más de 1.200 compuestos en Ascophyllum nodosum. Le estoy hablando de un Ascophyllum nodosum de Canadá. Sí, porque hay diferencias entre Ascophyllum nodosum de Irlanda, de Escocia, de Noruega con el de Canadá. Así es que a eso también déjeme comentarle. Entonces, cuando le hablo de Ascophyllum nodosum de Canadá, le estoy hablando de mucha base de investigación científica que tenemos para poder demostrar los efectos que tiene Ascophyllum nodosum.
que no son necesariamente asociados a todos los Ascophyllum nodoso en el mundo. Bueno, si vamos a los extractos de otras especies de algas, no son, químicamente son diferentes, no son iguales. Entonces, si usted logra mirar, Eclonia tiene unos picos de producción aquí, pero los picos que tiene acá son muy bajitos, son totalmente diferentes a los que están produciéndose acá. Entonces, no llegará a tener los mismos 1200 y un poquito más de compuestos que tiene Ascophyllum, mientras que Dubrella tiene un poquito más que Eclonia, sí, definitivamente, pero no son los mismos tampoco. Si usted logra mirar acá, no tiene los mismos, acá no tiene los mismos, acá no tiene los mismos, acá. Entonces, no podemos hablar que el extracto de Dubrella o el extracto de Sargassum o el extracto de Eclonia genera la misma reacción en su cultivo porque no tiene los mismos compuestos. Entonces no podemos generalizar a los bioestimulantes o a los extractos de algas como si fueran lo mismo, porque no lo son. Tienen diferentes compuestos, ¿sí? Es como en el caso de la comida, no podemos decir pues, sin menospreciar los platos de comida, pero no podemos decir que la carne de res es lo mismo que la carne de pollo. Tienen diferentes aportes. Ambos son proteínas, sí, pero tienen diferentes aportes. Y si vamos a hablar de su composición, miremos la comparativa. Hemos visto aquí que vamos a poner un extracto de Acadian, mientras una Eclonia, otra Eclonia, un extracto diferente de algas de Ascophyllum nodosum, aquí particularmente del mismo extracto de nosotros, pero con diferente método de extracción. Nosotros lo que hemos usado es la plataforma para mirar la extracción nada más. Entonces, yo le he hecho un stock para poder hacer una pequeña valoración de lo que estamos viendo aquí. Si usted logra comparar, primero compare especie con especie. Clonia versus Ascophyllum nodosum. Ascophyllum nodosum produce un poquito más. Inclusive el Clonia aquí produce, en esta de acá, produce menos que el agua. Y va a decir, oiga, ¿y por qué? Si usted logra notar, aquí ya se nota que tiene ácido dolbutílico. Entonces quiere decir que a esta Clonia le pusieron más hormona pensando en que van a generar mejor efecto y en bioestimulantes no necesariamente el 1 más 1 significa 2. Entonces aquí significó -1. Así es que considérelo. Mientras que usted compara método de extracción o alga con el extracto que nosotros le ofrecemos en el mercado como alga Pleixia stella maris o algunos otros nombres comerciales que tenemos, sobre todo en el Ecuador, vamos a encontrar algunos otros nombres comerciales, igual como Skimpes Bolstar, por ejemplo. Aquí vamos a ver la diferencia. Si logra notar la diferencia, hay una gran notable diferencia, tanto en tamaño de planta como en enraizamiento. Entonces aquí tiene la diferencia de diferentes extractos y diferentes métodos de extracción y diferentes especies de algas. Si vamos a ver su diferencia en composición. Ahora vamos a ver su diferencia en extracción. Mire usted, hemos cambiado para las Ascophyllum nodoso, hemos visto un método de extracción distinto, ¿no? Miren las diferentes especies, estamos tomando Ascophyllum nodosum, Ascophyllum nodosum. Y mire, este Ascophyllum nodosum nuestro, el canadiense, tiene los mismos picos que le había mencionado. Si usted llega a ver, los del competidor no los tiene. Es más, aquí tiene ácido cítrico adherido. Y los demás, no hay los demás compuestos. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo método de extracción. Entonces considere lo siguiente. Primero, para hablar de algas marinas hay que hablar de especies. Y después de hablar de especies hay que hablar de extracción para poder hablar de biocompuestos. Mientras tanto, no van a tener los mismos biocompuestos. Entonces, esto es lo que se ha podido identificar a través de los análisis de resonancia magnética que hemos podido realizar para poder entender a este competidor. Este competidor es un competidor de extracción en frío y por ende, cuando usted hace la extracción, va a encontrar diferentes compuestos. Mire la comparativa de un producto comercial llamado Stella Maris, mire la concentración que tiene y mire la concentración que tiene el otro extracto, haciéndolo a par. Entonces, usted ve inclusive la concentración de compuestos, biocompuestos del alga, a concentración, mire la diferencia. Entonces, notablemente aquí encontramos una gran cantidad de compuestos bioactivos de mayor concentración, a diferencia de lo que tiene el otro extracto. ¿Por qué? Porque los otros no tienen la capacidad de extraer, no siempre
El que tengamos el mismo recurso significa que tiene la misma metodología de extracción. Es como cuando nosotros vamos a hacer, esperemos que alguien de México, vamos a hacer tequila. No es el mismo proceso de extracción y de producción para decir, aquí tengo un tequila reposado. No puedo decir, es el mismo tequila, finalmente todos son los mismos tequilas. No, tienen diferente concentración, diferente característica, diferente organoléptica, diferente sabor, inclusive palatablemente son diferentes. Entonces, a eso me refiero con esto de acá también. Entonces, y aunque en apariencia, en color líquido negro, ambos son bastante suspensiones marrones, ambos son con una viscosidad media, ambos no tienen sedimentos, ambos huelen a algas, ambos tienen olor marino, etcétera, etcétera, pero no son la misma concentración. Eso es algo que no le dice su proveedor, ¿no? Sí, el que dice extracción en frío, como nadie vende todos venden pan caliente, aquí le dicen que ellos generan una mejor extracción en frío porque ahí no descomponen los compuestos y porque ahí extraen todo, pero finalmente lo que están haciendo es licuando, tamizando y enviando. Y como no hacen una extracción propiamente dicha, esta es la respuesta. No tienen componentes concentrados o no tienen una concentración de compuestos. Vamos hacia adelante, otros métodos de extracción que existen en el mercado, por ejemplo, hay unas extracciones biológicas. Nosotros hemos hecho una comparativa entre Ascophyllum nodosum y un extracto Ascophyllum nodosum de Canadá versus un extracto biológico, en donde hemos logrado ver cómo la planta logra, en la extracción nuestra, logra extraer mayor concentración, por ejemplo, en este caso de manitoles. Esta es la capacidad de manitoles de la planta, del raw material, quiere decir, de la materia prima que se cosecha. Esa materia prima tiene esta capacidad de producir manitoles y nosotros le extraemos de esta parte. O sea, extraemos una gran cantidad de lo que la planta puede producir. En el caso de acá, alginatos, mire, la capacidad es mayor y nosotros extraemos la mayor cantidad posible. No podemos decir todo, porque no necesariamente el extraer todo es tan sencillo como decir podemos extraerlo. Mire las otras metodologías. Una, dos muestras diferentes extraen muy poquito. Y eso es lo que usted estaba viendo acá, que la extracción es muy poquita. ¿Por qué? Porque no es la misma. Es un arte el poder hacer una extracción. Y le estamos compartiendo nosotros un método de extracción que lo venimos haciendo, que somos propietarios del método de extracción, que es exclusivo el método de extracción para nosotros y para Syngenta, por investigaciones de más de 40 años. Entonces, no es algo que de la noche a la mañana se crea o se compra, ¿no? Porque hay muchas empresas que hoy en día he visto que han comprado, otras empresas que hacen extracción, pero no tienen el mismo background. Bueno, para ir avanzando con lo que tenemos que hacer, porque la tarea está larga y tenemos muy poco tiempo ya, vamos a irle dando un overview súper rápido a las Ascophyllum nodoso. No sé si alguien me puede ilustrar qué tiempo tenemos para poder hacer esta disertación. Todavía me falta, creo que tengo unos 20 minutos más, si no me equivoco. Bueno, vamos avanzando. Esto es mucho más rápido. Vamos a mirar cuál es Ascophyllum nodosum. Ya vamos a hacer la comparativa solo Ascophyllum nodosum con Ascophyllum nodosum. Y aquí le muestro un videíto en donde le estoy dando ya a conocer de dónde se origina el extracto canadiense. Este es de un puerto llamado Herbert, un puerto pesquero en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá, de donde se extrae, donde se cosecha el alga, de donde se extrae el alga y de donde se producen los compuestos bioactivos que tienen origen alga Praedia stellamaris, en este caso Steamplace y Gold Star, para el caso de Ecuador. Si usted logra notar, la gran cantidad de agua que sube y baja es una gran cantidad de marea que ingresa a la bahía 2 veces por día, a la bahía de Fundy. No me deje mentir, vaya y busque en Google la bahía de Fundy, y va a encontrar que tiene las mareas más altas del mundo. 21.5 metros es lo que ingresa. Mire cómo la marea afecta a la Ascophyllum nodosum en el momento que ingresa. Pasa 6 horas flotando en el agua y 6 horas botada en el mar, 2 veces por día. Botada en las piedras, ¿no? Así como usted lo ve. Si usted logra notar, están botadas. Y como están ya desprovistas de agua, empiezan a secarse, empiezan a tornarse pardas, por eso se llaman algas pardas. Nosotros lo que hacemos es una cosecha natural, pura, no estamos devastando el medio ambiente, de hecho, con cada captura de tonelada que nosotros extraemos, hacemos una captura de cerca de 3.65 kilogramos de dióxido de carbono del ambiente
con cada tonelada. Significa que beneficiamos de la huella de carbono, disminuimos la carga de gases de efecto invernadero. Eso es muy positivo. O sea, si usted usa un extracto de Ascophyllum nodoso, está contribuyendo a mejorar esta descontaminación de los gases de efecto invernadero. Pero por el contrario, nosotros lo que hacemos es, llegamos a medir el hábitat del Ascophyllum nodoso, esto lo venimos haciendo por más de 35 años, en donde tomamos notas sobre cómo es su hábitat, cómo se desarrolla, cuándo volver a cosechar, dónde volver a cosechar, en qué momento es propicio volver a cosechar y cuándo se regeneró el vegetal. Y como usted vio, lo procesamos en verde. Lo transportamos directamente desde las zonas de cosecha a menos de 2 horas de la planta de manufactura, que eso ninguna empresa en el mundo lo tiene, y lo procesamos en verde. Si usted logra notar, hacemos una extracción y así es como obtenemos productos como Algaplex, como Stella Maris, como Stimplex, como Goldstar, como Searoot y como Acadia. Ahora, aquí viene un poco un detalle, la zona de origen. El origen de Ascophyllum nodosum, déjeme sacarle un poco de ese contexto porque mucha gente piensa que el Ascophyllum de la China, acá no hay Ascophyllum. Déjeme contarle porque eso es algo que se viene muy, muy frecuente y en Colombia he visto mucho más. Muchos de los formuladores que usted tiene en Colombia vienen y ofrecen Ascophyllum y la mayoría son de la China. Pero la China no tiene Ascophyllum, ¿cómo hace para comprar? Entonces, o no les venden Ascophyllum, o el Ascophyllum que compran por acá ya está bautizado y rebautizado con otro tipo de algas, otro tipo de compuestos, por lo general humatos de potasio. De eso tengan mucho cuidado. Ahora, por eso hay poca credibilidad inclusive con los bioestimulantes en el mercado. Solo estas son las zonas de cosecha: Noruega, Irlanda, Escocia, la bahía de Fundy, que le decía en Canadá, y una parte del norte muy pequeñita que se llama Maine en Estados Unidos. Esas son las zonas, acá también hay zonas de cosecha, pero el riesgo de devastación del recurso es alto, entonces se hace exploración primero para saber si es que existe la posibilidad, y en zonas muy frías como estas ya el recurso no se desarrolla, ¿no? Ya se hace demasiado. Y si igual, si se baja mucho, la temperatura aumenta del agua, ya tampoco se desarrolla. Entonces, el tal de que hay algas de Ascophyllum nodoso del Perú, tampoco. Hay una empresa que yo me encontré en un trade show, o una empresa hablando sobre las algas de Ascophyllum nodoso extraído del Perú. Sí, pero Perú no tiene Ascophyllum nodoso. ¿De dónde se sacaron eso? Pues con tal de vender, dicen lo que sea. Pero acá vamos viendo cómo nosotros mostramos consistencia respecto a la productividad que nosotros ofrecemos en el mercado. Todos nuestros extractos tienen la capacidad de ser consistentes. No importa en el momento que coseche, en la zona donde coseche, ni el año, en la época en el año en el que coseche, yo voy a tener la capacidad de ofrecerle el mismo compuesto. Si usted logra notar aquí, idénticamente no son iguales. Todos estos no tienen la misma identidad, tienen una pequeña, una milímetro de diferencia, pero porque son de diferentes lotes de cosecha y diferentes épocas del año. Déjeme decir que, claro, aquí hay un delta de temperatura súper alto. La temperatura varía entre más 42 a menos 36 grados. Entonces, en una época como marzo o enero, la temperatura está súper fría. Obviamente, los compuestos del alga tienen que variar, pero yo tengo que garantizarle a usted que productos como Algaplex sean lo mismo siempre. Esa es mi garantía de consistencia, que en el universo de bioestimulantes muy pocas compañías, de hecho casi ninguna le muestra un mismo análisis de resonancia magnética a sus productos porque eso no tiene la capacidad. A esto se le llama 40 años de investigación científica en algas. Si usted logra notar, todos los horizontes de picos de compuestos son casi similares, y es por el efecto de la extracción que nosotros le podemos brindar en el mercado. Y una vez más, estos son los compuestos que se obtienen, ¿no? Hablamos del extracto canadiense, nuevamente. ¿Por qué le hablo del extracto canadiense? Porque podemos hablar de los extractos de Ascophyllum de Europa, pero no necesariamente tienen los mismos compuestos, ni la misma concentración, porque no son ni la misma alga, ni el mismo tamaño de alga, aunque son Ascophyllum nodoso, tampoco tienen el mismo proceso de extracción. Entonces sí hay una gran diferencia. Entre los principales encontramos alginatos, ácidos orgánicos, betainas, manitoles, cosanes, coidanes y otros compuestos, que principalmente son los que interactúan para poder generar las reacciones que en adelante vamos a lograr mirar dentro del extracto de Ascophyllum nodoso. Este no será el único capítulo que vamos a estar conversando sobre Ascophyllum nodoso.
Vamos a mirar mucho más, pero yo le voy a dar, el día de hoy, le voy a dar un abrebocas de lo que significa los extractos de Ascofilo 1,2. Primero, ¿qué es lo que hacen? En esencia, los extractos de Ascofilo 1,2 son cada uno de sus compuestos, le permiten a la planta generar una reacción. Y la primera reacción que generan en la planta al momento que usted está haciendo la aplicación, sea al suelo, sea a foliar, genera la activación de la planta, la activación genética. Un aumento en la expresión de los genes como respuesta al estrés. Eso es lo que significa una activación, una expresión de todos los genes, una modulación de los genes. Por ende, la producción de osmolitos como prolina, y ahí es importante poder hacer el aporte de aminoácidos del mercado. Nosotros con Syngenta tenemos muy buen aminoácido que podemos compartirle, eh, que tiene una alta concentración de prolina, como Isabión, por ejemplo, que puede ayudar a la planta a aclimatizarse y adaptarse de mejor forma. Cuando usted le ayuda a la planta a hacer esto, lo que está es permitiéndole que la planta no gaste energía cuando venga el estrés. Entonces, actuemos antes, no después, porque mucha gente somos reactivos, queremos que aplicamos cuando ya el estrés pasó. Ah, para recuperar a mi planta, sí, pero cuando tú recuperas ya has perdido lo que estabas produciendo. Podemos recuperarla, pero lo que pasó ya se perdió. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos antes? No perdemos lo que estamos produciendo en este momento. Entonces, de eso se trata, o de esa es la importancia de poder tener esta señalización raíz brote de la planta, ¿no? Una activación genética, que da como consecuencia una respuesta celular, o sea, una respuesta fisiológica en la planta, y lo que le permite reducir el daño a la integridad de las células, a la integridad de las proteínas, a la integridad de la planta como tal, y reduciendo el estrés, obviamente, aumentando la producción de antioxidantes. Y qué importante aquí nuevamente la prolina. La prolina permite la creación de nuevos antioxidantes también, al aumento de la producción de antioxidantes y reduciendo la transpiración por pérdida de agua. O sea, al momento que usted aplica Stella Maris o Algaplex en la planta, le permite darle la capacidad de reconocer el estrés. Al reconocer el estrés, lo que hace es que la planta pueda tolerar el estrés que se le viene. ¿Por qué? Primero, porque reduce la transpiración, o sea, reduce la pérdida de agua y mejora la regulación estomática. Y a esto da como consecuencia una respuesta morfológica, una respuesta metabólica, ¿no? Una estimulación, elongación, ramificación de raíces, producción de floración, producción de, etcétera. Por ejemplo, en el caso del café, muchos le tememos a la floración porque, claro, si falta el agua, se cae la flor. Si hay mucha luminosidad, se cae la flor. Porque le respira al lado, se cae la flor. Entonces, en el café nosotros tenemos estas herramientas que le van a evitar que se caiga. ¿Por qué? Pues la consecuencia de todo un efecto genético dentro de la planta, una activación de su cultivo a través de los compuestos bioactivos que tiene Algaplex y Estelamax. Aquí vamos un poquito de la evidencia, ¿no? Ensayos realizados en universidades acá en Canadá, por ejemplo, este extracto de Ascofilo 1,2, que estamos hablando como Ascofilo 1,2, son como compuestos bioactivos aplicados tanto foliarmente como, por ejemplo, Algaplex, o aplicados al suelo, como Stella Maris, pueden mejorar la absorción nutrimental, o, en este caso, como aquí no hay nutriente que pueda mejorar, porque lo que le estamos haciendo es cortando o quitando el nutriente, lo que está generando es una optimización del uso del nutriente. Y déjeme explicarle cómo va eso. Primero, mejora el sistema radicular en el maíz en la presencia de deficiencia de fósforo. Si usted logra notar, voy a hacerle un poquito acá el énfasis, ¿no? La planta de control, que tiene el 100% de suministro de fósforo, se ve así. Y esta es la planta de control con el 100% de suministro de fósforo, con Ascofilo 1,2 se ve así, ¿no? Se ve un poquito más de raíz. Pero ¿qué pasa cuando yo a la planta le quito el 70% del fósforo? O sea, del 100% que yo le aporto, le quito el 70%, mire lo que sucede. La raíz empieza a perder fuerza. Y mire lo que pasa, que a ese 70% disminuido yo le pongo Stella Maris. Una notable diferencia, ¿no? Ahora, voy a borrar esto de aquí y vamos a verlo foliarmente. Esta planta de control, con el 100% de suministro de fósforo, se ve bonita, 3 hojitas, ¿no? Todo bonito. Usted hace la aplicación de Algaplex foliarmente y mire, se la ve mejorcita, una hojita más, mejor capacidad fotosintética, ¿no? Seguramente va a producir más. Pero no nos vamos a ver ahorita en la producción, nos vamos a ver en la deficiencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a quitar el 70% del fósforo que le había mencionado. Mire, esta es la respuesta.
Le hemos quitado el 70% del suministro de fósforo y mire la planta como sí lo sintió. Hay una gran diferencia entre esta planta y esta planta. ¿Cuál es la diferencia? La deficiencia nutricional que le hemos motivado a esa deficiencia nutricional. Pero ¿qué pasa cuando a esta deficiencia nutricional ocasionada por cualquier factor nosotros le hemos aplicado, en este caso, Algaplex? ¿Qué sucede? Mejoró, prendió genes. Al mejorar los genes, mejoró el área foliar de la planta, mejoró la cantidad de raíz. Principalmente lo que hizo es homeostasis nutricional, mejorar la eficiencia del fósforo, generando cantidades de fosfatasa alcalina para que la raíz tenga la capacidad de tomar más nutrientes. Si nota aquí que está coloreado de azul, eso es la fosfatasa. Mire, acá no se presenta la fosfatasa. Y acá muy poquito. Obviamente aumenta el metabolismo cuando usted hace la aplicación de los extractos, pero mire la planta cuando le aplica usted el ascofilo nodoso. Mire cómo genera. Y mire cuando le aplica ascofilo nodosum con la deficiencia de fósforo, aumenta más la concentración de fosfatasa alcalina. Entonces, una de las cosas que normalmente hablan es todos de, yo hago enraizamiento, mi producto enraiza, pero nadie habla sobre la producción de exudados. Y esos exudados es una característica esencial, sobre todo en este caso fosfatasa alcalina, pero cuando usted hace aplicaciones de estelamaris para enraizamiento, no solo va a producir exudados de fosfatasa, va a producir exudados de flavonoides, va a producir exudados de otro tipo de enzimas que le permite o conectarse con microorganismos o que le va a permitir a usted conectarse con la asimilación o la optimización de la toma de nutrientes. Por ejemplo, y conectarse con microorganismos como micorrizas, por ejemplo, para tomar mayor cantidad de fósforo, pero también la de fosfatasa para que pueda absorber mayor cantidad de fósforo del suelo. Eso es algo que se logró identificar y no lo estoy poniendo aquí como una fotografía. Tenemos evidencia en publicaciones científicas que hemos realizado sobre esto. Estos son datos hechos en laboratorio y tiene estadística diferenciada. Aquí, bueno, tiene un poco las barras de lo que podemos mostrarle. Sin embargo, este es un pequeño abrebocas, porque ¿qué es lo que le puedo mostrar de esto? ¿Cómo activó genéticamente a la planta? Porque todo esto se origina a través de una producción a una modulación de los genes, a una activación de los genes. Si usted no me deja compartirle, aquí le voy a mostrar unos 3 genes esencialmente, porque el tema genético es bastante denso de poder explicar, pero gracias al equipo técnico que tiene acá en Plangel hemos logrado obtener una sumarización de los genes y crear una pieza comercial muy interesante que nos permita entender esto. Primero, aquí están los genes que están relacionados con el metabolismo del fósforo cuando hay deficiencia. Ojo, solo cuando hay deficiencia. Entonces, el momento que yo no tengo la deficiencia en condiciones normales, usted puede notar cómo la planta de control no enciende, ni a los 2 días, ni a los 8 días. Este es 2 días, este es 8 días. Y estos 2 días y 8 días son de aplicación foliar, y estos 2 días y 8 días son aplicación al suelo. Esto de aquí es la planta de control. Y como la planta aplicada con los extractos, ninguno enciende en gran intensidad. Hay una diferencia mínima, sí, pero no es que hace algo diferente que la planta está haciendo. También la planta encendió poquito, pero no tanto, ¿no? Obviamente tiene mucha razón, porque este gen está involucrado en la activación del metabolismo cuando hay deficiencia de fósforo. Entonces, obviamente, no hay ninguna razón para que se encienda con gran intensidad porque no hay una deficiencia de fósforo. Recuerde que esto tiene condiciones 100% normales. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a una condición de deficiencia? Le estoy quitando el 70% del suministro de fósforo. Mire cómo actúan los propios bioestimulantes del mercado. La bioestimulación efectiva actúa de esta forma. Y déjeme utilizar mi puntero, por favor. Cuando la planta a los 2 días y a los 8 días encendió los genes de 0.6, de 0.96 a 0 y 0.94 a 2.74 y 1.71, los que fueron aplicados con, en este caso, Algaplex foliarmente o Stimplex foliar, usted va a ver con 5.51 y 3.03. O sea, aumentan mucho más la expresión del gen, pero nada diferente a lo que está haciendo de forma natural. Aquí
En esto no tiene ninguna aplicación de ningún bioestimulante, es solo natural. O sea, la planta lo activó de forma natural. Lo único que nosotros estamos haciendo es activando de forma natural lo que la planta ya lo hace, pero haciéndolo doble. Es como cuando si usted encendiera la luz y en vez de que sea una luz bajita, usted encendiera con mayor intensidad. De eso se trata la activación de genes. Entonces, lo mismo sucedió en el suelo. Este gen, cuando tuvo la deficiencia de fósforo, aumentó de 2 puntos, de 1 a 2,67. Estas son, les dicen doblarse. Entonces, la manera de desdoblarse fue de 2,67, pasó a 5,95, o sea, más del doble. ¿Por qué? Justamente por ese mismo efecto que yo le estoy mencionando. Lo que hace es encender al gen de forma natural, pero con mayor intensidad. Cuando la planta lo hace de forma natural, la planta lo hace de forma normal. Vamos a ver un poco más de evidencia más adelante. Miremos otros genes. Permítame regresarme a este para borrar esto de acá. Y vamos hacia adelante. Le prometo que terminamos pronto. La evidencia es que aquí tenemos una expresión de otros dos genes que están involucrados en lo mismo, este gen y este gen. Ambos están involucrados en el transporte de fósforo. ¿Qué sucedió? La misma historia. Vamos a ver. Primero, el control y las aplicaciones nuestras. El crecimiento de este gen no es tan estrepitoso a lo que está haciendo la planta. También la planta está creciendo, no lo hizo crecer a uno, acá está creciendo a uno un poquito más. Seguramente estos sí están involucrados un poquito más encendidos porque sí quiere un poco más de transporte de fósforo a la planta, entonces el extracto permite que se cree un poquito más del transporte para que mejore su asimilación de fósforo. ¿Qué pasó cuando la planta no generó? Lo mismo pasa con este otro gen de acá, ¿no? Mire, es la misma relación. Es más, no necesariamente tiene que crecer mucho. Acá no crece casi nada tampoco en el suelo. Quiere decir que el impacto sobre este gen seguramente en el suelo es menor que el impacto que le puede generar foliarmente. Por eso es una gran diferencia de hacer aportes. Hoy me preguntaban, ¿qué es mejor, foliar o al suelo? Ambos, porque en ambos genera reacciones distintas positivas en la planta. Entonces es importante hacer las dos aplicaciones. Y la otra es generar este tipo de acción también en el suelo. Mira lo que sucede cuando hay una deficiencia de fósforo. Aquí tenemos mayor deficiencia, el más deficiencia de fósforo significa aquí. Mire cómo la planta enciende, y es más, a los del suelo los enciende más. Y a los del suelo que fueron aplicados con Estela Maris, mire, mucho más todavía, al doble casi. Y acá foliarmente los encendió, pero no los encendió con la misma intensidad que fue encendido al suelo, tal cual como la planta lo hizo de forma natural. Lo mismo sucede acá. Mire acá, en cambio, como lo encendió, esto a los 2 días, y aquí a los 2 días también encendió, pero con mayor intensidad. Y los demás, al mismo ritmo que la planta lo hizo, solo que acá un poquito más intenso. Entonces, en evidencia hay suficiente para poder mostrarle que la capacidad de los extractos de Alga Plex y Stella Maris le permiten a usted crear mayor cantidad de impacto sobre la activación de los genes. Esto es lo que le permite tener muchas bondades, porque al activar todos los genes de la planta y mantenerlos latentes para que haga cuando la planta lo necesite, solo que con mayor intensidad, permite que la planta tenga múltiples funciones o múltiples efectos, que le diferencian mucho de los otros extractos de algas, ¿no? O los otros extractos o de los otros bioestimulantes. Aquí le voy a mostrar algo esencial. Aquí están los microorganismos, sustancias húmicas, oligosacáridos, aminoácidos, otros extractos de plantas. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre el beneficio potencial en la planta, empecemos a hablar sobre los nutrientes. Para los nutrientes, los microorganismos sí ayudan, las sustancias únicas también, para absorción de nutrientes, por si acaso. Ascofilo no son también, los oligosacáridos ya no ayudan, los aminoácidos muy poco, y los extractos de plantas, nada. Si vamos con el crecimiento de las raíces, aquí decimos que los estimulantes sí, las sustancias únicas sí, los extractos de algas de Ascofilo 1,2 sí, y los aminoácidos. Los demás no generan. Disminuir enfermedades, la misma historia. Para no ir en avanzada con todos los detalles, yo le voy a ir leyendo muchos de los beneficios potenciales para la planta. Estrés por helado frío, disminución de enfermedades, estrés por anegamiento, que es de inundación, estrés por sequía o estrés por calor, estrés por salinidad, actividad de microorganismos, que es diferente a la creación de hábitat para microorganismos. Es decir,
Una cosa es que mejore la actividad de microorganismos, porque sí, mejora la actividad de microorganismos y aquí es lo que usted puede evidenciar, pero también crea un hábitat para el microorganismo para que se pueda colonizar. Es decir, los compuestos bioactivos son azúcares ricos para dar de comer a los microorganismos, por eso mejora la actividad, pero también permite que la planta genere flavonoides para que pueda generar un hábitat y se puedan colonizar los microorganismos. Y esto genera el beneficio que necesitamos en la planta. Entonces, aquí ya genera una muy buena acción sobre el suelo. Y eso es parte del caminar sobre la agricultura regenerativa del suelo, ¿no? Otra acción que genera, que los demás casi no generan, es la acción sobre la deficiencia nutricional, que es lo que le acabo de mostrar. Hablando de fósforo, hablando de nitrógeno, podemos mostrarle varios nutrientes, calcio, por ejemplo, en el caso de micronutrientes, en el caso de macronutrientes. Los ascofilo 1,2 permite todos esos beneficios a diferencia de los otros bioestimulantes. Por eso es nuestra recomendación y le dejamos abierto ya el preámbulo para poder hablarle un poquito más sobre los extractos y mostrarle un poquito más de beneficios. Cuál es su modo de acción, cómo actúa dentro de la planta, cómo es de los beneficios de los diferentes cultivos. Tenemos muchas respuestas en varias partes del mundo, en más de 100 cultivos en el mundo, pero principalmente tenemos ensayos realizados en los países andinos que nos permiten a usted mostrar la evidencia. El Santo Tomás, ver para creer. Que eso es lo que principalmente queremos compartirle en las siguientes presentaciones o en las siguientes puestas en escena que hagamos para Syngenta. De nuestra parte, yo creo que estamos terminando, por eso vamos a presentarle una parte de lo que nosotros podemos ofrecerles un 100% en garantía orgánica. Nuestros extractos tienen certificaciones orgánicas y en adelante vamos a empezar a hablarle un poquito más sobre Algaplex y Estelamaris. Son los únicos extractos puros y únicos del mercado. Así es que muchas gracias y espero poder verles en la siguiente pieza o en la siguiente entrega. Gracias, Jorge. A ti, David, a todo el equipo de Acadia, en Plan Gel, a todas las un poco más de 100 personas que desde el inicio de nuestra webinar y hasta el momento se mantuvieron allí conectados, atentos. Recordarles que esta webinar va a quedar o quedó grabada y vamos a estar subiéndola a nuestro canal de YouTube para que estén atentos allí al envío del link, se conecten con nosotros a través de YouTube, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones porque este es el inicio de mucho contenido que vamos a estar construyendo y entregándoles en esta alianza estratégica en pro de la bioestimulación en Colombia entre Acadian Plant Health y Syngenta Biológicos. Así que gracias a todos. Creo que fuimos respondiendo las preguntas a lo largo de la webinar. Gracias a Cristian, estuvimos allí recibiendo las preguntas y contestándolas y no veo más preguntas en el chat. Pasos a seguir, esta era una webinar con el objetivo de entregar esos conceptos generales de la bioestimulación, esas diferentes formas de bioestimular y en una próxima oportunidad los estaremos invitando a profundizar aún más en Ascophyllum nudosum y en nuestras marcas de distribución en Colombia para adentrarnos ya en cultivos foco de nuestro proyecto y asesorarlos. Muchas gracias a todos. David, desde Colombia, un abrazo caluroso hacia el Desde frío el frío Canadá, canadiense. Ajá. sí, estamos ya fríos, Y, ya estamos entrando y invierno. a toda la gente de Ecuador también que se conectó, muchas gracias. Y a todos los agrónomos, agricultores, eh, fuerza de venta de Syngenta, de nuestros socios estratégicos, gracias por haberse conectado y un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Así Hasta es, hasta la pronto, gracias próxima. con todos. Gracias. El producto